Humberto Rojas, profesor titular de la Facultad de Ciencias, físico, PhD en Física Atómica y Molecular de la Universidad de Manchester y candidato a rector de la UCB. Profe, bueno, primero, gracias por acompañarnos, por tomarse ese tiempo, además en pleno proceso de campaña, de cierre de campaña, ya en puertas la segunda vuelta y definitiva, ¿no? Ha sido una elección bastante peculiar, precedida por unos eventos bastante importantes, pero que ya han llegado al llegadero, ¿no? 15 años más tarde, desde la última elección, 3 periodos vencidos debido a toda la situación del Tribunal Supremo de Justicia y el impedimento de elecciones, llegamos al reglamento y al consenso. Y la universidad que tenemos hoy no es la misma universidad de hace 15 años. La primera pregunta, estamos ante una universidad precarizada, que está en una situación de déficit presupuestario sostenido e inducido. La primera acción desde su gestión como rector, una vez llegue al rectorado, para atacar el problema base del tema presupuestario. Bueno, el problema efectivamente es un problema inducido. Actualmente el presupuesto universitario mensual para gastos de funcionamiento es 72.000 bolívares. Eso quiere decir aproximadamente $2.500 al mes para 11 facultades y el resto de las dependencias centrales. Es decir, que esto no es ni remotamente lo suficiente para acometer las labores de docencia, investigación y extensión en esta universidad. La primera medida tiene que ser, bueno, crear los vasos, los canales para hablar con el Ejecutivo Nacional y exigir un presupuesto que permita el funcionamiento de la universidad. Sin embargo, sabemos que, de no ser posible, tenemos que seguir generando recursos propios para poder mantener la universidad, tal como nos indica, precarizada, pero tenemos que pelear por tanto presupuesto asignado por el gobierno como la generación de otros recursos que nos permitan mitigar este efecto. Esa era mi segunda pregunta. Efectivamente, como sabemos que el problema presupuestario es un problema inducido, es decir, ha sido una política desde el ministerio, usted sabe cuando llegue al Consejo Nacional de Universidades con la conformación que se va a conseguir. No ha sido fácil para la Asociación Venezolana de Rectores, para AVERU, este versus que se ha creado con Árbol, con las asociaciones de las universidades bolivarianas, pero además con la participación directa y las designaciones directas que ha tomado el ministerio dentro de los consejos nacionales universitarios. ¿Cómo está preparado o cómo cree usted que puede enfrentar ese primer Consejo Nacional de Universidades una vez siendo rector con esta configuración que ya conoce? Creo que lo primero es contactar a los rectores de la AVERU, concertar con ellos estrategias para este problema. También hay que tomar en cuenta la participación de sectores como los gremios universitarios que tienen que participar, parlamentarios que ante la Asamblea Nacional ejerzan presión, porque el problema, no solamente el problema presupuestario, sino el problema salarial es otro elemento sumamente importante para el desarrollo de esta universidad. No es viable ningún proyecto si no se atiende el problema salarial de nuestro personal, además de las becas, de las pasantías, de todos los recursos que necesitamos para poder ejercer la labor universitaria. Ese financiamiento que ha sido parte de la campaña importante incluso de los 7 candidatos, ¿no? Porque bueno, efectivamente en la Universidad Central usted mismo ha hablado del tema de la zona rental, el tema de los espacios, incluso de qué otras maneras usted ya ha pensado en papel, decir hay que empezar a trabajar en esto para generar recursos, entendiendo que hay una política intencionada de reconducir el presupuesto y de limitar la universidad. Bueno, hay elementos como por ejemplo la articulación con distintos sectores de la sociedad, en particular con el sector productivo nacional. Es importante sentarse con las cámaras de empresarios y también acudir a las multilaterales para poder optar a aquellos financiamientos que se están haciendo en distintas áreas, desde que requieren, por ejemplo, para la transformación digital de la universidad es necesario el financiamiento. Tenemos algunos preproyectos ya elaborados que empezamos a introducir ante esas instancias multilaterales para conseguir financiamiento. Profesor, una de las cosas que nos preguntan continuamente en el público y que también es parte es ¿cómo vamos a levantar la universidad? Nos lo preguntan estudiantes y profesores. ¿Cómo vamos a levantar la universidad
con salarios que no solamente no son atractivos, sino que obligan al docente a dedicarse a otra cosa? Bueno, hay que hacer, esta es una dinámica donde efectivamente se va a evolucionar hacia la mejora de la universidad. Creemos que este es un periodo de transición, es un periodo que durante estos 4 años lo que hay es que sentar las bases para una serie de medidas. Por ejemplo, revisar el significado de la dedicación exclusiva, que de alguna manera permita a los profesores, ya hay reglamentos, por ejemplo en el caso de mi facultad, la Facultad de Ciencias, ya hay un reglamento que permite a los profesores a dedicación exclusiva destinar horas en la semana, 4 horas, a las asesorías, a prestación de servicio, a otros proyectos. Ese tipo de cosas tienen que ser hechas de manera institucional para el resto de la universidad y son el tipo de medidas que vamos a tomar. La revisión del reglamento de ingresos propios, también para definir porcentajes que permitan el crecimiento de estas iniciativas que se están generando y no la pechen de entrada con porcentajes que prácticamente las aniquilen al nacer. Otra de las preguntas que nos hacían es que efectivamente el sistema universitario vive de la docencia, de la extensión y de la investigación. Y parte del problema que han tenido los docentes, y sobre todo usted lo sabrá más por el tema científico, es bueno, la poca capacidad de generar investigación que haga la universidad competitiva en revistas arbitradas, por ejemplo. ¿Cuál puede ser esa estrategia para trabajar ese tema? Todo nuestro proyecto se basa también en la creación de redes. Es importante crear redes con otras universidades, crear redes con entes internacionales, con universidades que están afuera, la incorporación de nuestros egresados a la dinámica universitaria, de nuestra diáspora. Tenemos un número importante de profesores activos y jubilados, egresados que están fuera del país, incluso estudiantes que aspiran a terminar sus estudios a distancia. Entonces, toda esta dinámica de creación de redes es necesaria para poder conseguir los recursos para este tipo de investigación. Investigaciones conjuntas alrededor de problemas multi y transdisciplinarios en una suerte de sistema o de mecanismo que ya está en curso, que es los consorcios académicos que incorporan la diáspora, sectores productivos nacionales, otras universidades, la Universidad Central de Venezuela, y de esa manera lograr poder ejecutar proyectos en conjunto. Nos hacían una pregunta específica a través de Twitter. 2 acciones inmediatas que permitan levantar fondos. Una, primero, tiene que ver con lo que ya he indicado. Buscar que los profesores puedan ejercer esta función de asesoría, de proyección hacia el entorno. Eso es importante porque eso permite entonces al profesor tener ese espacio de manera institucional para poder ejecutarlo. Y la segunda que ya mencioné tiene que ver también con adecuar el reglamento de ingresos propios para dar cabida a una flexibilización en los esquemas de porcentaje de todas estas iniciativas, que hay que decirlo, ya hay muchas iniciativas dándose. No es cierto que la universidad no esté generando recursos, porque hay que entender que con 72.000 bolívares al mes no estaríamos ni siquiera funcionando. Otra pregunta está relacionada con todo acerca del dinero, pero la preocupación que se repite es si ese fondo se levanta y si efectivamente la universidad logra generar la transparencia. ¿Cómo garantizar la transparencia de la administración de los recursos y de lo que se necesita para que la universidad vaya hacia adelante? Es importante, esto es un elemento central. Tenemos que acabar con la opacidad. Tiene que reportarse los ingresos propios que se generan, también en qué se invierten es muy importante, no solamente generarlos, sino en qué se invierte es lo que es esencial, que sea transparente a la comunidad, que haya participación en la priorización de estas inversiones. Son elementos que tenemos, claro que tenemos que ejecutar. La idea aquí es tolerancia cero con la corrupción, tolerancia cero con la opacidad, y toda la comunidad universitaria tiene derecho a saber en qué se están ejecutando los recursos que se generan. Otra cosa que está vinculada a esta transparencia tiene que ver, más allá del dinero, pero que recurrentemente la universidad pareciera que está como aislada o desvinculada, ¿no?, de temas centrales del país. ¿Cómo hacer para retomar ese eje central que ocurre de la vida cotidiana, de lo que ha sido la Universidad Central durante años, pero que en este momento pareciera estar como en su propio circuito? Sí, uno de los grandes problemas de todo este periodo sin renovación, este periodo de
de estancamiento que ha sufrido la universidad es que la universidad se ha vuelto una concha, se ha enconchado entre las distintas sedes de la Universidad Central de Venezuela. Es importante fortalecer la comunicación. La comunicación es un elemento esencial, no solamente a lo interno, sino al externo. Tenemos grandes fallas de comunicación, necesitamos articularnos con sectores productivos nacionales, con ONGs, con los mismos entes del Estado, con partidos políticos, con la Asamblea Nacional. Tenemos que incorporarnos a la dinámica social, cumplir nuestra responsabilidad social universitaria, y esto es lo que pretendemos a través de mecanismos eficientes de comunicación que permitan transmitir lo que se está haciendo en la universidad, que sí hay que decirlo, se está haciendo mucho, pero que hemos sido extremadamente ineficientes en transmitir lo que estamos haciendo. Pero necesitamos esos vasos comunicantes, puntos de encuentro. Necesitamos internacionalizar nuestra universidad. Estamos pensando en una suerte de cancillería universitaria que proyecte la universidad hacia el cuerpo diplomático en el país, pero que también proyecte la universidad hacia las multilaterales, que también financian, también tienen proyectos que pueden ser abordados de manera conjunta con los investigadores de esta universidad. Un canciller universitario. Una suerte de canciller universitario. Qué buen concepto. Sí. Y otras dos cosas ya para ir cerrando. Una de las situaciones recurrentes que ha experimentado la universidad, además del tema del financiamiento, es este avance hacia políticas. Bueno, ya lo vimos con la reforma de la Ley Orgánica de Educación, por todo esto que ha generado el tema del reglamento que vence apenas esta elección, pues hay que generar el reglamento que va a quedar, pero también todo lo que viene de afuera. No podemos dejar de lado que hay una continua amenaza, por lo que representa la universidad. Políticamente, ¿cómo lo percibe el profesor Humberto Rojas? Efectivamente, una de las primeras cosas es que abandonamos los espacios. Si abandonamos los espacios, no hay ninguna posibilidad de discutir la ley de ciencia y tecnología, una propuesta de ley de universidades, que nosotros necesitamos no solamente generar nuestra propia propuesta, sino ir a hacer el lobby necesario ante las instancias que les interesa este tema, que debe ser todo el país, para poder entonces discutir esta ley, esta propuesta y tratar de incidir en estas discusiones. Si nosotros permanecemos aislados, permanecemos creyendo que la universidad puede de manera independiente afrontar los grandes retos que nos está imponiendo la situación de crisis, entonces no estamos entendiendo cuál es el verdadero problema de la universidad venezolana. Decía el profesor Benjamín Cherifker en una entrevista que realmente la universidad venezolana, y se refería al concepto general, tanto las públicas como las privadas, aún no se han incorporado a la conversación mundial. La conversación mundial va por un lado y la precarización de la vida venezolana nos ha obligado a mantenernos en temas básicos como el salario, como las capacidades de pagarle a los profesores. Y bueno, lo que usted mencionaba, una universidad con $2,000, bueno, resolver problemas como si hay papel para imprimir, por ejemplo. Pero el profesor Cherifker además apuntaba a algo más y le pregunto su opinión al respecto. Las universidades han visto Silicon Valley. El conocimiento es un producto y está dentro de las universidades. ¿Cómo ve esa visión el profesor Humberto Rojas en vista de que va a estar al frente de la universidad donde todos esos espacios coinciden? El generador de productos de conocimiento, uno de los más grandes de la sociedad venezolana. Efectivamente, la visión mundial tiende a pensar en las universidades como universidades emprendedoras, universidades donde es posible monetizar el conocimiento, monetizarlo en el sentido de incorporarlo a productos que requiere la sociedad, a articularse con el sector productivo nacional, a permitir transferencia tecnológica, incorporación de lo que se genera en esta universidad, pero también tiene que ver con nuestra proyección, por ejemplo, internacionalmente. Tenemos una diáspora que se maneja una cifra de 7.200.000, pero también se habla de 8.400.000, o sea que estamos hablando alrededor de unos 7 millones, 8 millones de venezolanos fuera del país. Eso significa que la frontera de este país se extendió. Nosotros tenemos que llevar nuestra cultura, llevar nuestra arte, nuestra poesía. Entonces también juegan un papel fundamental, no solamente las áreas tecnológicas desde el punto de vista productivo, sino cómo vender la cultura venezolana al mundo.
Tenemos que proyectarnos internacionalmente y en eso la universidad tiene mucho en qué contribuir. Tenemos la arepa circulando en todas partes del mundo y bueno, y así como la arepa, también puede ser la cultura venezolana, la poesía, las artes, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los desarrollos científicos, tecnológicos que se generan en esta universidad. La academia ha sido muy reacia a venderse históricamente. ¿Cómo cree usted que puede hacer un nuevo rebranding de la universidad? Necesitamos justamente hacer eso, proyectar esa marca país UCB, entender que también que las nuevas generaciones que han estado en la universidad, muchas han tenido que adoptar esa dinámica. No podemos pensar en una universidad nostálgica que ya no volverá, donde los sueldos eran lo suficientemente altos para vivir en condiciones dignas, donde había un seguro de salud, la parte de salud estaba cubierta, donde había dinero suficiente para la dotación de laboratorios, para las instalaciones. Esa universidad lamentablemente no volverá y necesitamos pensar en una universidad del futuro, una universidad vinculada, una universidad transformadora e innovadora. Le dejaba una última pregunta, y esta pregunta suena muy personal, pero tiene mucho que ver con el rol que va a asumir. ¿Por qué Humberto Rojas quiere ser rector de la UCB? Esta universidad me ha dado todo. Mi papá fue empleado universitario, yo me gradué del liceo de los empleados universitarios, fui bombero voluntario en esta universidad. Mi primera esposa la conocí en esta universidad, mis hijos son graduados de esta universidad, mi mamá estudió en la universidad, mis tíos, mis primos. Estudié física en esta universidad, fue esta universidad la que me llevó a Inglaterra para que estudiase física atómica y molecular. Luego tengo 33 años laborando en esta universidad, graduando estudiantes, haciendo investigación, dando docencia, haciendo extensión. Mi vida es la universidad. Yo no me concibo sino como parte de esta institución, y creo que aquellos que hemos llegado al máximo escalafón en esta universidad, que hemos recibido todo de ella, estamos destinados a, de alguna manera, contribuir con su desarrollo, contribuir con mantener esa visión universitaria, darle el peso a esos 300 años de historia que tiene esta institución. Entonces, yo quiero ser rector para ayudar a mantener nuestra Universidad Central de Venezuela y poder entregarle a las generaciones futuras una institución sólida, una institución transformada, una institución moderna. Una última de la última que me hizo... Ya van como 3 últimas. Las últimas de las últimas. Esta sí es la última. Esta universidad se enfrenta a uno de los cambios más importantes, incluso para sus estudiantes. Muchos de los estudiantes nunca han votado. No solamente no han votado en la universidad, sino nunca han votado en la vida, por su edad, por todo el periodo social que les ha tocado. ¿Qué es lo que usted le diría a ese votante que es importante porque además es el que le da vida y alma a esta universidad? Bueno, yo le diría a los estudiantes que el voto es la vía para resolver la crisis en este país. No hay otra vía que no haya sido tan efectiva en ningún otro país para rescatar la democracia, para reivindicar ese sentido de respeto a los derechos humanos, de logros, de desarrollo de un país, que no sea a través de la emisión del voto, donde tú, una vez que decidas, una vez que discutas, una vez que escudriñes las distintas propuestas que hay, puedas tomar una decisión. Debemos reivindicar el voto. Es preocupante, nosotros cruzamos el registro electoral de los estudiantes con el registro del Consejo Nacional Electoral y hemos encontrado que 36% de nuestro estudiantado no está inscrito en el CNE. Yo los invito a inscribirse, los invito a participar en las elecciones venideras universitarias, pero también en las elecciones nacionales, porque es importante que rescatemos el sentido del voto y el peso que tiene para la definición del futuro de este país.